¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Mi nombre es Robert Gutiérrez. Eh, Soy ceramista dental. Ya tengo muchos años de experiencia en esta carrera. Soy de nacionalidad peruana. Tengo 33 años. Soy gerente del Laboratorio Dental Fabrilab RG, ponente del Centro de Entrenamiento Dental RG Imagen Dental. Embajador de la empresa Haas, actualmente trabajando con el producto que es Rosetta SP. Y también soy asesor de una marca de cerámica Vision. El tema de hoy, del cual vamos a hablar, eh, es sobre disilicato de litio de Rosetta SP, el cual es hazlo simple pero significativo con Rosetta SP. ¿Por qué nos dice hacerlo simple pero significativo? Porque cuando nosotros tenemos el conocimiento, cuando vamos a trabajar algo sobre el libre de metal, si sabemos bien los parámetros, sabemos bien el material el cual vamos a utilizar, las temperaturas, conocemos nuestro horno, realmente va a ser muy simple trabajar este material. No vamos a tener complicaciones, como tal vez de repente por hacer un mal trabajo podemos generar de repente fracturas, inyectados incompletos u otros que nos pueda suceder. Significativo, ¿por qué? Porque nosotros al realizar un buen trabajo vamos a tener un buen acabado, vamos a tener una buena estética, el cual el trabajo que vamos a entregar al clínico va a ser muy favorable, tanto para el clínico como para el paciente, ¿no? Al final, el trabajo final se va a quedar con el paciente y nosotros pues felices y contentos de haber realizado un buen trabajo. Rosetta SP. Son pastillas de disilicato de litio que vienen en dos tamaños. Vienen en pastillas pequeñas de 3 gramos y las pastillas más grandes que son de 6 gramos. También nosotros en Rosetta encontramos 3 niveles de translucidez. Tenemos que saber bien cuándo utilizar y para qué utilizar cada nivel de translucidez de las pastillas. Por eso que anteriormente les decía, nosotros debemos conocer nuestro material. Si nosotros no conocemos nuestro material, vamos a estar perdidos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder realizar un buen trabajo final. Porque tal vez de repente yo utilicé una pastilla con mucha translucidez y de repente mi sustrato no es favorable. Entonces, ese resultado se va a ver en el acabado final. Nosotros en los 3 niveles de translucidez tenemos MO, que es de mediana opacidad, que nosotros tenemos, por ejemplo, acá la guía, la tableta de los colores que nos vienen en MO. También tenemos LT, que es de mediana translucidez, y también tenemos una guía en el cual nosotros podemos ver los colores y el nivel de translucidez que tiene cada color. Muy aparte de eso tenemos el HT, que es de alta translucidez. También nosotros podemos acá observar qué colores tenemos y el nivel de translucidez de cada color. Aparte de eso, de los niveles de translucidez, manejamos colores que vienen para colores de blanqueamiento y colores de la guía de Vita. Hoy en día todo se está trabajando con la guía de Vita, ¿no? Y todos los colores que vienen ya se trabaja con esta guía. Vienen colores A1, A2, A3 y así sucesivamente. Y nosotros a veces nos preguntamos el coeficiente de expansión térmica de la pastilla para saber qué cerámicas podemos utilizar en una estructura sobre roseta. Y, por ejemplo, nosotros para roseta es compatible con todas las marcas que hay en el mercado, siempre y cuando sean las cerámicas para disilicato de litio o silicato de litio.
La dureza que tiene la pastilla de Rosetta es mayor a 460 megapascales. Esta pastilla, esa dureza va a obtener después de ser inyectado o prensado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros vemos la pastilla que viene de color morado, está presinterizado, todavía no ha alcanzado su dureza máxima. Al momento que nosotros vamos a hacer el inyectado, es ahí donde va a cambiar el color y va a obtener la dureza máxima, que es 400, a mayor a 400 megapascales de resistencia. La importancia del sustrato en la toma de color. Nosotros acá, muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros realicemos un tratamiento, una restauración, ya sea una carilla o una corona libre de metal, tenemos que ver qué sustrato vamos a tener para saber qué pastilla utilizar. Si nosotros tenemos de repente, como vemos acá en la imagen, dos coronas distintas y de repente uno es diente de color vital y el otro es un diente con un sustrato más oscuro, entonces si yo utilizo una pastilla contra lucidez, va a quedar de repente el diente, al resultado final, el diente que tiene más claro va a quedar con el color correcto, pero el diente que tiene un sustrato más oscuro puede quedar de repente un tono más oscuro. Entonces nosotros tenemos que tratar de tapar ese sustrato desfavorable para poder obtener un buen resultado final. Lo mismo pasa cuando hacemos de repente las carillas. Ver el sustrato que tenemos y el espesor que vamos a reconstruir. Mayormente cuando hacemos carillas no siempre se reconstruye parte de dentina, siempre nada más vamos a hacer una reconstrucción de la parte del esmalte, ¿no? También tenemos que ver qué tanto ha tallado el clínico para nosotros, de acuerdo a eso, utilizar la pastilla. Si de repente no hay mucho espacio, entonces tenemos que usar una pastilla de alta translucidez, si de repente son facetas delgadas o lentes de contacto. Si de repente ya ha comprometido en el desgaste parte de esmalte y parte de dentina, de repente podemos utilizar una LT, el cual tiene una mediana translucidez y podemos sobre eso estratificar. Los procesos en el cual nosotros vamos a hacer nuestra confección de nuestra corona o nuestra carilla también son muy importantes. ¿Por qué? En cada proceso que hacemos tiene un por qué lo realizamos. Por ejemplo, la confección de estructuras, hoy en día se está manejando mucho lo que es las ceras fresadas, las resinas impresas y los acrílicos, ¿no? Que también utilizamos de manera convencional el encerador con el encerador, que son las ceras. Estas ceras en particular tienen que ser ceras libres de carbón, no tienen que tener partículas de carbón, porque esto al final nos puede perjudicar en el resultado final. De repente cuando hacemos ya el inyectado, podría salir de repente algunos puntos negros que van a ser desfavorables para nuestra estructura, tanto ya sea para nuestra corona o para nuestra carilla. También nosotros tenemos que pesar las estructuras con los bebederos puestos. ¿Y por qué pesar las estructuras con los bebederos puestos? Porque el peso de la cera es importante para determinar cuántas pastillas o qué cantidad de pastilla yo voy a necesitar para hacer cada inyectado. Por ejemplo, si el peso de mi cera pesa hasta 0.7 gramos, y yo puedo utilizar una pastilla de 3 gramos, una pastilla pequeña de 3 gramos. Si mi cera pesa mayor a 0.81, y obviamente que una pastilla ya no me va a alcanzar. En ese caso yo tengo que utilizar una pastilla de 6 gramos, que es la pastilla más grande, y si en el caso no tuviese esa pastilla, podría utilizar dos pastillas pequeñas de 3 gramos. Temperatura. Con Rosetta trabajamos varias temperaturas. Han hecho la selección de temperaturas según el tipo de pastilla.
MO tiene una temperatura, HT tiene una temperatura y LT tiene otra temperatura. Muy aparte de eso, en las temperaturas hay variedad también por el color. No es lo mismo inyectar una temperatura de un color, perdón, no es lo mismo inyectar una pastilla de color de blanqueamiento a que inyectar una pastilla de repente de un color A1, A2. Las temperaturas son diferentes, entonces nosotros tenemos que revisar el manual. Cada cajita de receta viene con su manual y nos indica muy claramente la temperatura de cada producto, para cada color, para cada pastilla, si son para pastillas de 3 gramos o pastillas de 6 gramos, ¿no? Siempre es bueno revisar eso porque no todas las pastillas se inyectan a la misma temperatura. Cuando nosotros hacemos un buen procedimiento, vamos a obtener un resultado correcto. Por ejemplo, acá nos dice fácil de limpiar. ¿Por qué? Porque con la arena nosotros vamos a dejar nuestra estructura limpia y, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, es el mismo inyectados, la toma es por ambos lados. También vemos que no presenta capa de reacción. Esto nos facilita en el tiempo que no necesitamos utilizar de repente ácidos para poder nosotros sacar esa capa de reacción que de repente en algunos otros productos se presenta. Acá es muy fácil, simplemente con la presión de la arena y con el arenador vamos a liberar la superficie de revestimiento y nos va a quedar completamente limpia la estructura. Si hacemos nosotros un buen procedimiento, parámetros adecuados, vamos a ver que nuestro inyectado sale completo. Vemos que han salido, por ejemplo, ahí todas las carillas, vemos que han salido todos los márgenes cervicales, la línea de terminación, todas están completas. Y también vamos a obtener un color adecuado, el cual nos va a permitir un buen acabado final. Ahora vemos 3 imágenes diferentes y yo me pregunto, ¿por qué sucede esto? Y esto puede suceder por muchos factores. En la primera imagen vamos a ver que nuestro inyectado salió incompleto. ¿Qué ha podido suceder acá? De repente yo hice los parámetros adecuados, programé mi horno con el manual que me dio el fabricante y obtuve este resultado. Ojo, que tenemos que tener en cuenta que no todos los hornos tienen el mismo calibrado. No porque en mi horno yo de repente los parámetros que me da el fabricante también son referenciales. No en todos los hornos va a funcionar las mismas temperaturas. De repente mi horno calienta menos y de repente yo, en base a lo que me da el fabricante, de repente tengo que incrementar 5 o 10 grados más para poder obtener un buen resultado. Por eso, esas temperaturas que nos da el fabricante hay que tenerlo de forma referencial. Si vemos de repente que obtenemos esto, obviamente que nos faltó temperatura, si es que sería un horno automático. Si sería un horno con prensado neumático, porque hay hornos que funcionan con compresora, entonces también tenemos que ver la presión en la cual estamos poniendo para hacer nuestro inyectado. Entonces tenemos que ver ciertos parámetros, no solamente de temperatura, sino también tenemos que ver el tiempo de inyectado, tenemos que ver la presión que nosotros colocamos y también tenemos que saber cuánto de mantenimiento lo estamos dando a cada inyectado. En la imagen del medio vemos que un cilindro está completamente fracturado. A veces sucede y no sabemos por qué realmente sucedió.
Y nosotros lo primero que echamos la culpa es a veces al material, o buscamos culpables y no nos damos cuenta que nosotros mismos algo estamos haciendo mal. Acá lo primero de repente que podríamos decir, no me sirve el revestimiento, se raja tu revestimiento o X motivo, pero de repente nosotros no nos percatamos que de repente pusimos muchas coronas, muchas cofias, de repente un cilindro de 100 gramos y tuvimos una pared muy débil que al final con la presión se pudo fracturar. Lo otro es que de repente hay mucha presión en el cual programamos al horno y obviamente por el exceso de presión se fracturó. Lo otro que nosotros que tenemos que saber es cuando sacamos el cilindro, siempre hay que sacar girando. Giramos y sacamos y obtenemos nuestro cilindro. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros, por falta de experiencia, falta de conocimiento, hacemos esto. Jalamos de un lado para otro. Y entonces, en ese palanqueo que podemos hacer, puede generar fractura en nuestro cilindro. Si genera una fractura, de repente no lo vimos, colocamos al horno de eliminar cera y finalmente, al momento de hacer el prensado, es donde sufre esto o pasa estas fracturas. También tenemos que tener en cuenta el émbolo o el pistón, el cual utilizamos para el inyectado. Yo siempre utilizo los émbolos refractarios. ¿Por qué? Porque siempre va a ser nuevo. Voy a tener una terminación plana, nueva, el cual va a empujar todo el material. Pero siempre yo, antes de inyectar, verifico que ingrese sin dificultad. Por ejemplo, podemos ver acá, está ingresando sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que a veces con el tiempo, el uso, puede distorsionarse la base del cilindro, puede sufrir de repente algunos cambios, o a veces no es lo mismo una marca con otra. De repente tuve yo impedimento de que no ingresa bien mi émbolo y de repente quedó a la mitad y con la presión que hace el horno, obviamente que lo va a partir, va a sufrir una fractura. Entonces, tenemos que descartar ciertas cosas para nosotros evitar tener fracturas, porque cuando tenemos una fractura, realmente es una pérdida de tiempo, porque tenemos que volver a hacer nuevamente el trabajo, ya perdimos el tiempo que hicimos nuestro encerado, nuestro revestido, el tiempo de nuestro inyectado, y muy aparte de eso, también se pierde material. En la otra imagen vemos que ha salido el inyectado, pero vemos cápsulas de aire y vemos un color inadecuado. No vemos un color uniforme, vemos poroso, con muchas partículas de aire. Entonces, ¿acá qué pasó? Acá ya nos excedimos en la temperatura. Entonces, nosotros al excederse en temperatura lo estamos vitrificando las pastillas, lo estamos haciendo hervir innecesariamente a más temperatura. Y entonces sucede esto. Uno, que va a suceder esto, que va a generar las burbujas. Otro, que nosotros vamos a alterar el color y también vamos a generar mayor capa de reacción. ¿Por qué? Porque la pastilla, al estar más vitrificada, más líquida, se va a adherir más a las paredes del revestimiento y entonces va a generar una mayor capa de reacción. Entonces acá tenemos que verificar los parámetros
para que en el siguiente inyectado que hagamos ya no obtener este resultado, sino ya obtener un mejor acabado. Después que yo hago los inyectados, hacemos nosotros, yo hago un tratamiento de estructura, un tratamiento térmico de estructura antes de aplicar cerámica, antes de hacer cualquier cosa. Corto los bebederos, adapto la cerámica, las pastillas, desgasto. Una vez que ya está adaptada, controlé puntos de contacto, controlé oclusión, yo hago un tratamiento térmico. Este lo hago yo a 850 grados por 1 minuto de mantenimiento. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cuando hacemos los desgastes podemos de repente crear microfisuras que a simple vista no lo vemos, pero a futuro de repente se puede fracturar, o cuando ya aplicamos la cerámica por la carga de la cerámica y la contracción de la cerámica que va a tener, puede ampliarse esa microfisura que nosotros realmente no lo hemos visto a simple vista. Por eso también es importante utilizar las piedras adecuadas. Utilizar estas piedras verdes que son especiales para disilicato de litio, son de grano medio. Siempre hacer los desgastes sin recalentar la estructura. También cuando hacemos los cortes, yo no lo recomiendo hacer los cortes con los discos diamantados. ¿Por qué? Porque un disco diamantado pierde el filo y se queda simplemente la estructura de metal. Y esto, con el tiempo que va a pasar, va a empezar a recalentar. Y a veces nosotros forzamos y forzamos y forzamos y estamos recalentando y creamos microfisuras. Podemos utilizar estos discos, que son unos discos multifuncionales, que nos sirve para cortar los bebederos de los inyectados, nos sirve también para individualizar la cerámica. La ventaja de estos discos es que nosotros, conforme lo vamos utilizando, se va desgastando y se va, o sea, acabando, ¿no? El disco y no va a recalentar, nada de eso, porque una vez que ya tenemos desgaste del disco, vamos a tener que cambiarlo por otro nuevo. Y son muy prácticos para nosotros poder realizar el corte de estructuras, la individualización, en el caso de que sean puentes, son muy útiles. Una vez que yo tengo ya mi estructura realizado el tratamiento térmico a 850 grados por 1 minuto de mantenimiento, como ven, solamente lo coloco en la bandeja, no utilizo pines en este caso. Después de esto esperamos, obviamente, que enfríe para poder hacer mi maquillaje, mi glaseado si solamente son monolíticas, o simplemente tengo que hacerlo un wash para aplicar posteriormente cerámica si son estructuras para coronas o son estructuras para estratificadas. Entonces, nosotros tenemos que realizar bien cada paso para obtener buenos resultados. La estratificación final va a depender de nosotros, cómo nosotros hemos planificado realizar el trabajo desde un inicio. Por eso decía al inicio, es muy importante saber el color de la estructura y el color final al cual vamos a llegar. Porque nosotros de ahí vamos a hacer la elección de la pastilla para poder hacer nuestro inyectado. Por ejemplo, en la primera imagen solamente son carillas monolíticas, y está con tratamiento térmico y después se va a hacer un maquillaje glaseado final, pues una pastilla de blanqueamiento. Entonces no hubo mucho que estratificar porque el paciente lo quiso así blancas. En la segunda imagen son dos coronas, el cual
y vamos a estratificar. Entonces, después que nosotros hemos cortado nuestro bebedero, después que hemos hecho nuestro tratamiento térmico de la estructura, el siguiente paso a realizar sería un wash. El wash se hace con la cerámica, con la dentina, a una temperatura mayor, del cual normalmente cocinamos. Yo generalmente utilizo 20-30 grados más de lo que normalmente cocino, ¿no? Si mi cerámica lo cocino a 760 grados, el wash lo estoy haciendo a 790 grados, solamente el wash. Después, todas las cocciones las vamos a realizar a 760 grados, conforme indique la tabla de cocción de la cerámica que utilizamos. Y en la tercera imagen vemos también igual que son unas carillas estratificadas. Ahí hemos utilizado diferentes masas para poder dar diferentes efectos, ¿no? Entonces, al final nosotros, planificando nuestro trabajo desde el modelo o la impresión que recibimos, teniendo las indicaciones completas, el color del sustrato y el color a cual vamos a llegar, hacemos la selección de pastillas para finalmente hacer nuestro inyectado y obtener buenos resultados. Muchas gracias.